Hola familia Getsemaní, hoy es el primer domingo de noviembre, 1 de noviembre, y este año prácticamente se acabó, pero aquí estamos, permaneciendo firmes. Ese es el tema de la serie de enseñanzas que estamos tratando durante estas semanas. Permanezcamos firmes en el Señor. Mire, estamos viviendo en un mundo lleno de engaño, todo se falsifica. Las marcas de celulares, de perfumes, de ropa, de zapatos, todo se falsifica, todo se corrompe para engañar. Las noticias falsas son las noticias de todos los días. Personas se dedican a crear noticias falsas para influenciar o para llevar a la gente a pensar de una manera diferente. Vimos el caso, por ejemplo, de la Minga, como el mismo gobierno desinformando que estaba infiltrada por el ELN, la guerrilla, que iban a destruir, que iban a hacer cuestiones terroristas, pero la comunidad indígena pasó tan tranquila, todo en paz, todo limpio, sin ningún problema, pero todo surgió o se trató de utilizar con noticias falsas. Vivimos en un mundo de engaño y esta semana con la familia estábamos viendo un canal de esos de YouTube, un muchacho youtuber de esos que hacen contenidos divertidos, y contaba cómo la foto de él la han utilizado para toda clase de denuncias en todos los lugares del mundo. Toman la foto de él, incluso cuando era un jovencito, y toman la foto de él y colocan al lado cosas diciendo: mire, este hombre violó y mató a una niña en Guatemala, y en otra aparece la foto de él diciendo: este hombre es un conocido terrorista que está buscando colocar una bomba en Francia, o en otro dice: este hombre es el culpable de haber iniciado los incendios en la Amazonía brasilera, y así por todo el mundo la cara de este hombre la han utilizado para dar una noticia falsa. Ahora, el problema no es eso, él decía, el problema no es eso, el problema es que la gente lo cree, la gente ni siquiera se pone a pensar, ni averiguar si realmente soy yo o quién soy yo. Pero así estamos, en un mundo donde la verdad escasea, la verdad sufre y la verdad se pierde. Estamos en un mundo lleno de engaño. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que es el tema de hoy, el texto de hoy, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo nos llama a permanecer firmes en la verdad contra falsos maestros y contra tantas falsas enseñanzas que ellos traen. Así nos lo empieza a advertir Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Note que Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, nos previene de la aparición de muchos falsos maestros. No debería, por tanto, sorprendernos ese asombroso caudal de falsedades que aparecen en nuestra vida cotidiana a través de los medios de comunicación, los libros, las revistas y sobre todo las redes sociales hoy en día, donde aparece cantidad de personas hablando de cosas que parecen disparatadas, pero la gente los cree. Jesús, como el apóstol Pablo, o mejor Pablo siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, lo advirtió. Escuche cómo lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aunque el tema sobre el que nos previene el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses se trata específicamente de la venida del Señor, creo que la advertencia que hace Pablo puede servirnos para estar prevenidos sobre cualquier tipo de enseñanza falsa, de falsos maestros que se levantan a enseñar
cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Por eso creo que esos principios que vamos a estudiar hoy los podemos aplicar a cualquier situación de estas. Entonces, preguntémonos, ¿cómo permanecer firmes en la verdad? Ese es el tema de hoy, permanecer firmes en la verdad. Pero ¿cómo permanecemos firmes en la verdad del Evangelio cuando hay tanta confusión, tantos diciendo que realmente ellos son los que tienen la verdad? Y yo les sugiero que, siguiendo el ejemplo y la enseñanza del apóstol Pablo, prestemos atención a tres realidades inicialmente. Tres realidades muy presentes en el tiempo de Pablo, tres realidades sobre las cuales Jesús mismo nos advierte y tres realidades que hoy en día también se ven. La primera realidad es esta: habrá falsos maestros, habrá falsos maestros, y no pocos, dice la Biblia. Usted escuchará que abundan hacedores de milagros, charlatanes ordinarios y sofisticados. Cada día vemos una cosecha de Cristos, de Mesías nuevos, de grupos religiosos de todo pelambre, para todos los gustos, nuevas revelaciones dadas por ángeles a personas que traen un conocimiento más allá de la Biblia. Se habla continuamente y hoy en día mucho en los círculos evangélicos del nuevo orden mundial que va a traer la gran bestia y el final del mundo, pero ese nuevo orden mundial es simplemente el viejo desorden del corazón humano. Se habla de fechas de la venida del Señor cada día con más frecuencia, las conspiraciones de los Illuminatis, que todos andan hablando de eso. Bueno, toda esa montaña de cosas asombrosas, nuevas, no son más que las mismas antiguas mentiras y engaños y maquinaciones ante las cuales la iglesia del Señor a lo largo de los siglos ha permanecido firme. Y damos gracias a Dios porque nuestra iglesia bautista Getsemaní ha sabido mantenerse firme. Esa es una bendición del Señor. Nos hemos podido mantener firmes simplemente por la gracia de Dios y también por nuestra responsabilidad. Y creo que tenemos que seguir siendo responsables para no dejarnos engañar cuando abunda tanta enseñanza falsa y que nos llega tan fácilmente hoy en día a través de las redes sociales. No debe sorprendernos, es una realidad. La anticipó el Señor Jesús, los apóstoles, y tampoco debería sorprendernos la siguiente realidad. La segunda realidad es esta: habrá personas que se dejen engañar. Habrá personas que se dejan engañar. Jesús lo dijo en Mateo 24:5, la última partecita dice: y engañarán a muchos. Y claro, uno se pone a pensar, y seguramente usted también lo ha visto, gente supuestamente líderes religiosos, líderes espirituales, que salen con unos disparates, unas enseñanzas tan alocadas, pero la gente los sigue, pero no por pocos, cantidades. Y uno se pregunta, ¿pero por qué la gente los sigue? Y tal vez parte de la respuesta es, uno, porque Jesús lo dijo, engañarán a muchos, pero ¿por qué los engañarán? La respuesta creo que en parte la encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 15. Me gusta mucho como lo dice la Reina Valera del 60. Proverbios 14, 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Y si usted mira detalladamente la definición de simple en la Biblia, a veces lo utilizan como sinónimo de una persona sencilla, pero más que eso es una persona necia, imprudente. En la versión Reina Valera del 60, cuando usted encuentra, sobre todo en Proverbios, el uso de la palabra simple, generalmente lo están usando como sinónimo de una persona que es necia, imprudente. No es un creyente, es un crédulo, es decir, sin reflexionar, todo lo que escucha lo cree, sin reflexionar. Estamos en tiempos de COVID, y si le dicen, no, vea, el COVID se cura untándose tal cosa, esa persona se lo unta. Y si el COVID, le dicen, el COVID se previene comiéndose tal cosa, se la come, sin reflexionar.
Y si en las redes sociales le mandan un mensaje o una imagen diciendo que usando esto se va a cuidar del COVID, se va a proteger, lo comparte sin ninguna reflexión. No son creyentes, son crédulos. Y por ser crédulos llegan a ser incrédulos en la verdad del Señor y no permanecen firmes. Esa es una realidad. Tristemente, muchos cristianos hoy en día prestan más atención a YouTube, a lo que ven en YouTube, en las redes sociales, que a lo que se les enseña y lo que se encuentra en la Biblia. Es decir, estamos en una generación que se está discipulando, que se está moldeando espiritualmente por las redes sociales. Y las redes sociales son muy buenas, mire, las estamos usando. Pero hay que ser cuidadosos. Y eso nos lleva a la tercera realidad. Y es que habrá mucha confusión. Mateo capítulo 24, 11 y 12, Jesús nos dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Y luego, allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, la primera parte dice Pablo: no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías. Él está advirtiendo que todo ese mundo, ese río caudaloso de información falsa, de enseñanzas falsas, que utilizan obviamente la Biblia y palabras cristianas y usan el nombre de Jesús, va a traer mucha confusión, de tal manera que las personas ya no van a permanecer firmes, sino que dice que se sentirán alarmadas. Por eso dice: no pierdan la cabeza ni se dejen alarmar, o sea, no se dejen zarandear, lo contrario, estar firmes. Pero ¿a quién creerle? Tal vez es una pregunta que usted y yo nos hacemos. ¿A quién creerle entonces? Si unos dicen esto y otros dicen lo contrario, y sin embargo ambos utilizan la Biblia, ¿cómo yo puedo discernir a quién le hago caso? ¿A quién? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo evitar ser engañado? ¿Cómo permanecer firmes en la verdad? Y yo les voy a proponer 4 acciones. Cuando hablamos de acciones, son cosas que usted y yo debemos hacer para poder permanecer firmes en la verdad en medio de tanta confusión, de tanto engaño, de tanto charlatán que abunda en nuestra sociedad hoy en día. La primera acción es la siguiente: recordar las enseñanzas recibidas, recordar las sanas enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo escribe así en 2 de Tesalonicenses 2:5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Porque es que el apóstol Pablo, cuando estuvo en Tesalónica en su segundo viaje misionero, estableció la iglesia, pero estuvo muy poco tiempo, estuvo unas cuantas semanas realmente allí. Y en ese tiempo logró que la iglesia creciera y se formara, pero por la persecución Pablo y sus amigos tuvieron que salir huyendo y no tuvo mucho tiempo de formarlos, de fortalecerlos, pero los advirtió y les previno de lo que vendría. Cuando él estaba en otra ciudad, creo que era en Corinto ya, que desde allá les escribe esta carta, se da cuenta, escucha que ellos no permanecen firmes, que ya se ha metido en la iglesia una confusión acerca de la segunda venida del Señor, que el Señor ya había venido y que ellos no se habían dado cuenta, y había gente que los tenía enredados, y por eso les escribe diciendo: ¿cómo así? ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y yo creo que allí está la primera acción que usted y yo debemos tener en cuenta, y es recordar las enseñanzas recibidas. Por eso le pregunto: ¿qué hace usted con todo lo que se le enseña de la palabra? ¿Qué hace usted con todo lo que le hemos enseñado de la palabra de Dios? ¿Qué acostumbra hacer cuando escucha una enseñanza como esta, un estudio bíblico? Algunos pueden contestar esa pregunta: uy, yo no me pierdo sermón en la iglesia, yo no me pierdo las bitácoras, yo siempre estoy atento. No es suficiente, es bueno, pero no es suficiente. O tal vez usted diga: yo escucho con atención el sermón
Y qué bueno que lo escuche, pero no es suficiente. O usted dirá, pero yo lo escucho y además de escuchar yo tomo notas, vea, yo llevo una libreta, un cuaderno y voy escribiendo todo lo que el pastor dice. Lo felicito, eso es mejor, pero no es suficiente. Déjeme compartirle 3 prácticas que le ayudarán a recordar mejor para permanecer firme, para recordar todo aquello que le enseñamos de la palabra de Dios, para que no le entre por un oído y le salga por el otro, como decían las abuelitas, sino que se quede en usted, la retenga. 3 prácticas para que usted pueda nutrirse y permanecer y recordar la palabra y no ser confundido. La primera es escuchar, pero también reflexionar. Yo sé que ustedes ahora me están escuchando, pero más tarde o mañana van a estar escuchando otro pastor, otro video de otra persona o de otra ideología y cosas. Y está bien escuchar, pero reflexionen, por favor. Escuchar y reflexionar, no traguen entero, sería otra forma de decirlo, porque no todo lo que viene en un video en YouTube o en otra red social es algo que nos va a edificar. Nos va a edificar si lo reflexionamos. Escuchar, pero también reflexionar. Segundo, escribir, pero también aplicar. Escribir, pero también aplicar. Muchas personas dicen, vea, pastor, es que ya todo lo que usted dice yo lo copio, y me muestran cuadernos enteros que han llenado. Bueno, ¿y qué hacen con todo eso? Aparte de escribir, ¿qué más hacen? Escriba, pero aplíquelo a su vida. Y la tercera práctica es aplíquelo a su vida, pero también compártalo con otras personas. Como dice el refrán popular de los profesores, de los educadores, quien enseña aprende 2 veces. Entonces, cuando usted lo estudia, se lo enseña, lo aprende, lo aplica y lo comparte con otras personas, está aprendiendo 2 veces. Esas son formas sencillas en que podemos mejorar en el arte de escuchar, aprender y retener la enseñanza de la palabra de Dios. La segunda acción para mantenernos firmes en la palabra es esta: tener cuidado de quién aprendo. Tener cuidado de quién aprendo. Por favor, sea selectivo con quién escucha. Con a quién escucha, con a quién se dedica usted a escuchar para edificar su vida. Así lo advirtió el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:2. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. Porque parece que alguien había enviado una carta a la iglesia de Tesalónica y la había firmado como de Pablo. Y esa carta contenía una cantidad de enseñanzas falsas, erradas, y ellos la leyeron como si fuera de Pablo. Y Pablo aquí está desmintiendo, diciendo, yo no he escrito ninguna carta de esas. Entonces hay que ser selectivo con a quién escuchamos. Verdaderamente vale la pena gastarle tiempo a ciertos videos y a cierta clase de líderes religiosos. Bueno, no me voy a extender mucho en ese tema porque los quiero invitar para que esta semana durante las bitácoras no se las pierda, porque voy a seguir hablando de ese tema. Y cómo uno distingue a una persona que está dando una falsa enseñanza. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo estar prevenido y saber a quién vale la pena prestar atención y a quién no? Entonces no se pierda las bitácoras esta semana, todos los días de lunes a viernes a las 6:30 en el Facebook Live de la iglesia, los enviamos en vivo y vamos a aprender también otras cosas de qué realmente debemos mirar en alguien como un líder religioso para saber si realmente vale la pena darle nuestra atención y aprender de él. La tercera acción para permanecer firmes en la verdad: confiar en que Dios tiene el control. Confiar en que Dios tiene el control. El tema de esta carta de 2 de Tesalonicenses es la venida del Señor, lo que se llama en la Biblia o allí en el texto la parusía, que significa la venida del Señor. Y parece que igual que hoy, en ese tiempo había muchos que pretendían saber todos los detalles de la segunda venida del Señor: el día, la hora, por dónde iba a salir, la fecha exacta y todos los detalles.
Es decir, parecía que esas personas tenían el control de todo lo que iba a pasar y sabían más que los apóstoles, pretendían saber más que los ángeles e incluso pretendían saber más que el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que dijo estas palabras en el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículos 32 y 33. En cuanto al día y la hora, estas son palabras de Jesús, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. ¿Acaso necesitamos algo más claro que eso? Que esa enseñanza de Jesús. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni los apóstoles, ni Jesús mismo, ni yo lo sé, solamente el Padre lo sabe. Y hoy en día abundan en las iglesias evangélicas, llamadas tristemente evangélicas, porque de evangélicas no tienen nada, aquellos que dicen, no, es que esta pandemia ya es la señal, esto ya se acabó. Harold Camping, un predicador en Estados Unidos, fue el último loco que apareció por ahí hace unos años diciendo la fecha exacta en que iba a venir el Señor. Y ese hombre tenía tanta influencia porque su programa de radio se escuchaba en todos los Estados Unidos en cantidad de emisoras. Y aquí estamos. La fecha pasó y aquí seguimos. Entonces, nosotros debemos tener claro que no hay nadie que sepa el día y la hora. No es que esta pandemia, no es que la maldad del mundo, es que hay guerra. Eso siempre ha habido. No, pero es que no ha habido como antes. No ha habido como antes. ¿Seguro? ¿Cuánto sabe usted de historia entonces? Necesitamos estar seguros que el que tiene el control es Jesús. No ningún pastor, por títulos que tenga, por charlatán que sea, por estudiado que sea, nadie lo sabe. ¿No debemos hablar de ese tema entonces? Podría ser otra pregunta que ustedes me hagan. Pastor, entonces, ¿qué sabemos de eso? ¿Qué podemos hablar? ¿Cuál es nuestra posición? Entonces, les vuelvo a decir, no tengo tiempo ahora de extenderme sobre el tema, pero durante las bitácoras de esta semana les invito a que dialoguemos sobre el tema. Y la cuarta acción para mantenernos firmes en la verdad es amar la verdad. Y yo creo que es aquí donde el apóstol Pablo desemboca a su punto más importante. Amar la verdad. Para yo mantenerme firme en la verdad y no ser presa de falsas enseñanzas por falsos maestros, debo amar la verdad. Escuche cómo lo dice de categóricamente el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Qué advertencia tan tajante, ¿no? Amar la verdad. Porque quien no ama la verdad está viviendo en la maldad. Quien no ama la verdad está viviendo en la maldad. Pero recuerde esto, la verdad no es algo simplemente para creer. Para los seguidores de Jesús, la verdad es alguien a quien amar. La verdad no es un concepto. La verdad para nosotros es una persona, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Alguien a quien amar, no simplemente algo en que creer. Jesús es la verdad, alguien a quien amar. Por eso les invito a que permanezcamos firmes amando la verdad. Y el apóstol Pablo lo advierte, quien no ama la verdad está viviendo en la maldad y pierde la oportunidad de recibir la salvación. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús y nadie viene al Padre sino por mí. Permanezcamos firmes amando la verdad, permanezcamos firmes amando a Jesús. Por eso apasionese por Jesús, por eso en nuestra iglesia todo gira en torno a Jesús. Queremos que la gente no mire al pastor, no mire un programa, no mire la música, no mire el edificio, no mire
absolutamente nada más sino a Jesús. Apasionese por Jesús, ame a Jesús. Por eso decimos en nuestro programa de discipulado, seguir a Jesús para vivir como Jesús y servir como Jesús. Y yo le invito a que si usted todavía no ha desarrollado esa decisión, no ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, lo haga. Amar a Jesús es asegurarse de que nosotros no vamos a ser engañados ni arrastrados por esa cantidad de falsas enseñanzas ni esos falsos maestros que abundan tanto, que están tan al alcance de nuestros dedos en un computador, en un celular, y podemos permanecer firmes. Mire, como iglesia hemos permanecido firmes, no porque seamos la mejor iglesia ni yo sea el mejor pastor, hemos permanecido firmes ante tanta enseñanza falsa a lo largo de estos 48 años que han rodeado nuestra iglesia. Hemos visto cómo han llegado gente, grupos religiosos aquí a Armenia con enseñanzas extrañísimas. Hemos visto cómo iglesias de sana doctrina se han destruido completamente y cerrado porque han tomado un camino de enseñanza falsa, y nosotros nos mantenemos aquí, no porque seamos mejores de nuevo, solamente porque hemos entendido que lo más importante es amar a Jesús. Jesús es el centro de todo lo que somos, creemos, hacemos, y lo amamos a Él. Y por eso le invitamos y le desafiamos a que usted también decida seguir a Jesús con pasión, con entrega. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu bendición de la verdad. Gracias porque sabemos que en medio de este mar de confusión, de engaño, de falsos maestros, apóstoles, cristos, profetas, solo hay uno al cual debemos seguir, uno en el cual debemos confiar, uno que tiene todo el control, y es Jesús. Nosotros estamos, Señor, dispuestos a seguir permaneciendo firmes en Él. Ayúdanos. Pero también, Señor, te pido que ayudes a aquellas personas de nuestra iglesia que se dejan confundir tan fácilmente por falsos maestros que tienen muchos pergaminos, mucha notoriedad, que son famosos y que simplemente por eso muchos se dejan deslumbrar. Te pido que ellos solamente se dejen deslumbrar por Jesucristo y su palabra. Dios, ayúdanos a ser una iglesia que permanece firme en la verdad del Evangelio siempre, como lo hemos hecho durante 48 años, que lo sigamos haciendo y que no seamos engañados y que te amemos y te sigamos con pasión a ti. Te lo rogamos en el nombre de Él. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Recuerden, estas bitácoras durante la semana van a estar sustanciosas y les espero para que dialoguemos. Dios les bendiga. Acaben de pasar un buen día con su familia.